Buenas tardes, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Buenas tardes, porque ahora son las 5 y casi cuarto de la tarde. Hoy vamos a hablar con un gran amigo mío personal. Incluso hemos hecho cosas juntos, ¿verdad, Daniel? Daniel Parcerisas. Daniel Parcerisas. Y las que haremos. Daniel es responsable del departamento de ciencia de un colegio en el cual tengo mucho cariño, la Safa de Gavà, Sagrada Familia de Gavà. Sí, señor. Eres físico. Sí. Físico, apasionado de la ciencia, de la física, de la tecnología. Sí, no, es una buena definición, la verdad. Y de la ciencia ficción también. También muy aficionado. De hecho, yo creo que de ahí viene todo, ¿no? Siempre hay alguna semillita o alguna cosa, y yo creo que a mí me viene de eso, ¿no? Ya de pequeño que me gustaba leer historias de libros de ciencia ficción, los devoraba. Mi padre era un gran aficionado también y tiene una grandísima biblioteca y yo creo que allí, pues, ¿no? Nació esa inquietud por esas grandes preguntas del tiempo, de viajar a otros planetas, a otros mundos, de cuáles son los límites del espacio, toda esta serie de cuestiones que de alguna manera, pues bueno, la física muchas veces trata de resolverlas. Yo creo que eso fue lo que me impulsó, ¿no? Sobre todo temas de relatividad, de cuántica y todas esas ideas son las que de alguna manera me impulsaron a estudiar esa carrera. Y todo eso viene de esos libros, esas aventuras ¿vale? Y también esas películas muchas veces que yo veía de joven, leía de joven. Bueno, pues de hecho muchos novelistas de ciencia ficción se adelantaron a su tiempo. Por ejemplo, Isaac Asimov, Arthur Clarke, otros tantos, ¿no? Que parece que hicieron premoniciones. Eso, a ver, eran grandes conocedores de la ciencia y de la tecnología. Partimos de ahí, que mucha gente eso no lo sabe. Y de la gente también, y de la gente y la sociedad, o sea, y yo creo que esa es la gracia muchas veces de la ciencia ficción, ¿no? Preguntarse cómo determinados cambios tecnológicos afectarán a la gente, afectarán a la sociedad, y ese es el éxito, pues por ejemplo, de series como Black Mirror hoy en día, ¿no? Que está haciendo algunas anticipaciones muy interesantes de hacia dónde podrían llevarnos pues todas estas cosas de inteligencia artificial, telecomunicaciones, teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Y plantearse estas preguntas es interesante siempre. Pues hablando de ciencia ficción, hace unos 20 años más o menos, proponer a un profesor de un instituto que sus alumnos de cuarto de la ESO, bueno, hace 20 años o 30 años, no eran cuarto de la ESO, eran de BUP, ¿no? Casi, o... Sí, debía ser BUP. Si tú imagínate que hace 30 años... Segundo de BUP. Hace 30 años yo hubiese ido al colegio y te hubiese dicho, Daniel, vamos a enviar una sonda estratosférica a la estratosfera con tus alumnos. Y tú me hubieses dicho, vete a... acuéstate, que tienes fiebre, hijo. Sí, que te has saltado la medicación. Sí, un poco sí, la verdad es que sí, pero bueno, debo decir y debo reconocer que al principio cuando me lo propusiste también pensé que era una idea un poco de locos, ¿vale? Pero no, luego vi que no, que era algo que se podía realizar y que tenía implicaciones muy interesantes y que con un poco de mente abierta y de ganas se podía llevar a cabo y se llevó, o sea que... Y nació el Wish One. El Wish One, sí señor. Háblanos de aquel gran momento. Bueno, el Wish, la verdad es que fue un proyecto muy chulo, muy interesante y ha tenido continuidad luego. El Wish, creo que el nombre lo propusiste tú, ¿no? Wish deseo, porque un deseo de enviar deseos al espacio y era un poco la idea, ¿no? Construir ese globo sonda, meterle sensores, datos, experimentos, etcétera, y los deseos de los alumnos para que llegasen al espacio. Y bueno, la verdad es que fue un proyecto que comenzamos hace ya 3 años. 3 años. 3 años, ¿vale? Junto con el San Pedro, ¿vale? El Colegio San Pedro de Gavà, también se apuntaron enseguida y con el cual también tienes tú vínculos claro. Personales.
Y bueno, pues eso, con los dos grupos de cuarto de la ESO, chavales de 15 años, como decías antes, de la SAFA y un grupo del San Pedro, pues montamos este megaproyecto con 90 alumnos involucrados en intentar enviar una sonda al espacio, evidentemente con expertos colaboradores que nos asesoraron, porque si no esto es imposible, porque mis conocimientos no dan para tanto. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, la verdad es que muchos de los contactos que nos propusiste pues fueron una tabla de salvación en muchos momentos. Y fue un proyecto muy chulo, la verdad, porque es eso, que los chavales cojan y diseñen experimentos y aprendan a programar placas Arduino para meter unos sensores en un globo sonda, enviarlo a la estratosfera a 25 o 30 kilómetros, pues requiere evidentemente de muchos conocimientos, pero son muchos conocimientos que esos alumnos los están aprendiendo para aplicarlos a un problema concreto y verdaderamente yo creo que es una experiencia que todos ellos recuerdan, ¿no? Luego a posteriori como uno de los grandes momentos de su paso por el colegio. Y en muchos casos, pues bueno, aunque muchos de ellos ya tenían vocación por este tipo de cosas, pues me consta que eso también supuso para muchos de ellos un interés extra, ¿vale? Por este tipo de aventuras, de proyectos, de asignaturas, ¿vale? De herramientas de programación, etcétera, etcétera. Y de hecho muchos luego en bachillerato continuaron haciendo cosas con esto. Hicieron proyectos con Arduino, aprovechando los conocimientos que ya habían adquirido y cosas así. O sea que la verdad es que yo creo que es una tipología de proyectos muy, muy, muy chula. Fue toda una aventura, bueno, tú lo sabes, tú estabas ahí el día del lanzamiento, ¿vale? Que pensábamos, tanto Esther, que era la otra profesora que compartió conmigo la asignatura, como Sergi, que era el profesor del San Pedro, había momentos que creíamos que no llegaría nunca el día del lanzamiento, porque claro, la verdad es que son proyectos complicados en cuanto a la gestión de los alumnos y todo esto, pero sí, finalmente llegó y bueno, ya sabes los problemas que tuvimos, que al final, pues uno de las cosas chulas que tienen los proyectos estos es que verdaderamente estás haciendo algo real, y una de las cosas complicadas es que cualquier contacto con la realidad pues no está exento de problemas y dificultades. Y entonces, pues bueno, resulta que los cálculos que teníamos de peso de la sonda respecto a cantidad de helio y peso del globo y todo esto, pues o no estaban bien hechos o no se acabaron de ajustar y no llenamos lo bastante el globo, con lo cual no subió lo bastante deprisa hacia la estratosfera, sino que se quedó pues navegando y se alejó hacia el horizonte, ¿vale? Y luego cuando intentamos recuperarlo, pues no lo encontrábamos. Y no lo encontrábamos porque alguien lo había encontrado antes y lo había vuelto a lanzar y entonces sí que subió. Todo eso lo descubrimos 6 meses después, porque dimos el globo por perdido y al cabo de 6 meses yo me acuerdo que esto fue en mayo, pues estaba el 12 de octubre, festivo, relajado, en la cama, viendo una serie y tal, y me entra un mensaje de WhatsApp diciendo, creo que esto es vuestro, y una foto de la sonda de un señor que la había encontrado por allí, que la verdad fue un momento bestial de alegría, increíble. Al ver los vídeos vimos que había habido una persona que había cogido el globo, lo había vuelto a lanzar y había subido pues hasta una altura de unos 10 kilómetros o 12 kilómetros calculamos, y bueno, los alumnos cuando vieron las imágenes alucinaron, claro, porque ellos salieron muy decepcionados en realidad. Cuando volvíamos en el autocar el ambiente era durillo, ¿no? Estaban muy, muy cabreados, ¿no? Vaya mierda, esto no ha salido, claro, ya lo todo el año trabajando para esto. Yo lo sabía yo, ¿no? Que esto no iba a funcionar y tal. Porque claro, sí que es verdad que tú quieres que funcione, pero bueno, como decían algunos de los colaboradores, que son gente que se dedica a la ingeniería profesionalmente, profesores de universidad, ingenieros, etcétera, nos decían, claro, pero es que esto es normal, entonces un proyecto de ingeniería y las cosas fallan, ¿vale? Y para hacer un lanzamiento con éxito,
tienes que hacer muchos lanzamientos que son un fracaso y que fallan, y entonces la manera como aprendes, ¿no? Nosotros decíamos, ya, claro, pero a ver a estos quién les levanta el ánimo otra vez, ¿no? Y tuvimos que hacer como unas clases especiales un poco pues para que ellos aprendieran, ¿no? Y aprendieran a gestionar esta frustración y se dieran cuenta de que, bueno, de que este proceso de error y de prueba en cualquier proyecto de ingeniería, de ciencia y tal, pues es intrínseco al propio proceso de aprendizaje, ¿vale? Y que de hecho, pues bueno, hay que fallar para aprender. Y al año siguiente, pues triunfamos, ¿vale? Eso es lo Ya bueno. tenéis la experiencia del año anterior. Claro, claro, Que claro. la ciencia consiste en eso, realmente. Pues sí. Yo recuerdo, no sé si fue Miquel Sureda, o no recuerdo si era Miquel Sureda, no sé quién fue, que le expliqué cómo había ido el lanzamiento, que perdimos la sonda, que era tal. Y me dijo, Jorge, nunca tienes que hablar de fracaso, todo lo contrario, ha sido un éxito. Digo, sí, pues es lo que tú estás diciendo ahora, pues explícaselo a los chavales. Dice, hay que explicarle a los chavales que ha sido un éxito. Porque habéis sembrado la primera semilla. Luego ya vendrá recoger la cosecha, pero habéis sembrado. Y eso es muy importante. Había dos momentos muy chulos, bueno, muy chulos, el segundo no fue tan chulo, pero bueno. Que el primero fue que me hiciste subir al tejado de la SAFA, del colegio, con todo mi vértigo que tengo, Yo para también. hacer hacer las pruebas de paracaídas. Pero era tanto mi ímpetu por hacer esa prueba, o por participar en esa prueba, que no me acordaba que tenía vértigo. Y luego me acordé y lo pasé bastante mal. Yo a Esther la veía muy bien, parece ser que no tiene vértigo, Esther. Y el otro gran momento, el otro gran momento fue cuando lanzamos la sonda y yo pensaba que iba a salir bien, pero bueno, todo se aprende. Y yo creo que también hubo un problema con la válvula que no estaba bien y se había perdido mucho helio, Puede quizá. ser, puede ser. Al final es de aquellas cosas que, bueno, cuando buscas luego explicaciones a posteriori tienes como dos o tres hipótesis así de qué puede haber fallado, ¿no? Y entonces, bueno, pues es verdad que estas cosas, al final nosotros no obtuvimos una respuesta porque, claro, para obtener una respuesta hubiésemos a lo mejor tenido que volverlo a repetir, cosas así, No ya da no lo tiempo. hicimos, ya no da tiempo porque es otro de los inconvenientes, ¿no? Que en mayo y tal, el cole ya estamos acabando y luego fue todo corre, corre, corre para poder hacer las memorias, presentarlas, todas estas cosas y bueno, y luego presentarlo al concurso de Gaba Educa que nos dieron el premio a pesar de haber perdido el globo. Porque claro, en realidad el proyecto educativo no era el globo, sino que era Fue todo el conjunto. proceso para hacer el lanzamiento, ¿no? Y evidentemente nos hubiese gustado tener los datos de vuelta y los vídeos de vuelta para que los chicos hubiesen podido analizarlos y no ser, pero al final, ¿vale? Al año siguiente, cuando los recuperamos, entonces sí que los analizamos y los presentamos, ¿vale? Y sí, Otro gran momento fue aquella maravillosa cena en la ermita de Brugués oh sí, bueno, futuros ingenieros que ya hoy en día ya son ya ingenieros. son ingenieros, claro. Y fue una cena fascinante. Bueno, sí, sí, la verdad es que estuvo muy bien y allí, bueno, pudimos presentar el vídeo del primer Wish, del Wish One, ¿vale? Y con todo lo que capturaron las cámaras y con ese momento del, del encuentro con el misterioso Personaje, ¿no? personaje que aparece en sus botas y sus guantes por allí, pero que en ningún momento se le ve la cara, que cogió la sonda y la volvió a lanzar y que de alguna manera pues terminó salvando el proyecto. ¿Dónde registrasteis una anomalía térmica? ¿En el Wish One o en el Wish Two? En el Wish One hubo una normalidad térmica importante, ¿vale? Bueno, una caída muy brusca de las temperaturas y, ¿vale? Que de alguna manera nosotros luego utilizábamos el modelo ISA para calcular la altura a partir de la temperatura y parecía que se producía allí como una especie de movimiento bestial súper rápido del globo que entendemos que posiblemente se debe a un fallo, pero no lo sabemos. ¿Vale? De hecho, lo estuvimos comentando con algunos ingenieros y tampoco no descartaban que hubiese sido alguna corriente o alguna cosa así, porque a veces se ve que se dan vientos
muy, muy, muy fuertes cuando ya estás llegando a esas alturas. Y entonces, Claro, de radiación no podemos hablar tampoco porque a 10.000 metros la radiación no es intensa como para no. acceso. Sí. En realidad no. Y luego una pasajera, que hubo una mosca, ¿no? Sí, tuvimos una mosca, tuvimos un avión que pasaba por allí Sí, sí. debajo. Pero ¿cómo puedo soportar ese animal, esas No temperaturas? sé, Porque a 10.000 no metros sé. ya estamos hablando de 50 bajo cero casi. No lo sé, la verdad. No sé en ese momento a qué altura estábamos, lo podríamos haber calculado. Pero la verdad es que, bueno, sí, en algún momento se veía por allí la mosca paseando por delante de la cámara. Sí, sí. A lo mejor es que iba dentro ya de la sonda, se nos metió dentro o alguna cosa así. Podría ser también. Y hubiese salido posteriormente por algún orificio. Luego ya, a raíz de Wish One, ya contactamos con el Brulay de Barcelona y ya estáis trabajando los dos colegios, ¿no? En un mismo... Todo correcto, o sea, creo que vosotros contactasteis mientras nosotros estábamos haciendo ya el Wish One, ¿vale? Sí. Y entonces ellos lo comenzaron eh, cuando nosotros lo estábamos terminando, una cosa así. Mm. De manera que cuando nosotros hicimos la segunda edición, el Wish 2, ¿vale? Que allí pues ya no lo hicimos conjuntamente con el Colegio San Pedro, sino que hicimos solo la SAFA y no hicimos tantos alumnos, sino solo los que iban enfocados a tecnología, ¿vale? Un poco para centrarnos más en el aspecto tecnológico y facilitar un poco la gestión del proyecto, de los alumnos y tal. Y entonces yo creo que hicimos la presentación, si no recuerdo mal, del Wish to Space para la Semana de la Ciencia también, la Semana Sí. de la Ciencia y del Espacio de Gavà, con una conferencia que hizo alguien de la UPC. ¿Quién debía ser? Óscar. ¿Óscar puede ser? ¿Oscar Lora? No, del OPC no. No, Óscar Lora. Óscar Lora es el padre del Virulai. Sí. ¿Vale? Que se hizo en el teatro de la SAFA, bueno, en la Sí. sala de actos de la Teatro SAFA. de la SAFA, y no solo eso, sino que No, se retransmitió por Daniel no, David Huete. David Huete. David David Huete. Huete. Exactamente. David Huete, que es de la UPC de Tarrasa y que es uno de los miembros de... Ahora está en Toulouse. Ah, fantástico. Debe estar contentísimo. Sí, sí. Uno de los miembros del grupo de hubs que tienen allí vino a hacer una conferencia que retransmitimos por streaming, ¿de acuerdo? Para los diferentes colegios de Valdepeñas, ¿era? ¿Vale? En el proyecto de Valdepeñas, y entonces, bueno, él hizo la conferencia desde aquí, desde la SAFA, la retransmitimos, y allí la gente del Virulai, Óscar y José Luis Turón presentaron su sonda también, que ya la tenían construida. Nosotros estábamos empezando la segunda y ellos tenían construido su primer prototipo para hacer pruebas. ¿Vale? Y entonces allí empezamos a hablar, José Luis y yo, que bueno, nos hemos ido encontrando en diferentes eventos porque somos profesores en este sentido parecidos, ¿no? Digamos inquietos, y nos hemos ido encontrando y entonces a partir de ahí ha ido naciendo pues una sinergia, ¿no? En la cual hemos ido de alguna manera manteniéndonos en contacto y ahora nos hemos unido, nos hemos unificado y hemos creado, ¿vale? Una especie de mini... No diré agencia espacial catalana porque está pillado el concepto, parece ser, ¿no? En estos días que lo han sacado. Creo que ha salido hoy mismo la noticia o ayer, una cosa así. Pero sí que, bueno, la idea es montar como una especie de mini plataforma educativa para que colegios de la zona, ¿vale? De Cataluña, de Barcelona, etcétera, etcétera, puedan hacer este tipo de lanzamientos y tengan pues un soporte en cuanto a cómo hacerlo, cómo gestionarlo, ¿vale? Soporte logístico, tengan la posibilidad de venir a ver nuestros lanzamientos o incluso de, ¿vale? Apuntarse. Por un lado esto y por el otro lado pues el hecho de compartir gastos, que tú sabes que son proyectos pues que son relativamente caros, que hay toda una serie de consumibles que no puedes recuperar, como es el helio y como es el globo,
¿vale? Y que al final pues acaban siendo 300, 400 euros que tienes que invertir cada año, aunque consigas recuperar todo el resto del equipo, ¿vale? Entonces, si esos gastos son compartidos entre dos colegios o más, pues digamos que la cosa se vuelve bastante más factible desde el punto de vista de convencer a los equipos directivos y estos temas, digamos, más burocráticos de decirnos, danos pasta, que eso en los colegios pues a veces es un poco complicado. Y la verdad es que, bueno, ha salido una sinergia muy chula y de momento en ello estamos. El año pasado no pudimos lanzar, ¿vale? Ellos lanzaron por su cuenta y nosotros lanzamos el Wish2 por la nuestra. Fueron dos proyectos independientes y entonces el año pasado lo unificamos todo y la idea era hacerlo conjuntamente, pero claro, con la pandemia y todo esto, pues cuando teníamos que lanzar estábamos todos encerrados en casa, estábamos confinados todavía y no pudo ser. Yo recuerdo que Óscar Lora se puso en contacto conmigo, no sé cómo se enteró de que había presentado un proyecto y él estaba muy interesado. Y la primera vez que hablé con José, con el profesor de Virulai, me ponían caras también como la que tú has dicho al principio, ¿no? Como diciendo, este tío que está hablando, ¿no? A ver. Pero fíjate, que hasta dónde hasta dónde habéis podido llegar, ¿no? Sí, no, y la verdad es eso, el segundo lanzamiento que la cosa ya la teníamos más controlada y que también vinieron y se apuntaron esta gente, ¿cómo se llama? Airbox son, sí, que son un grupo de Tarragona que también hacen ellos sus propios lanzamientos y luego van buscando lanzamientos a ver si se pueden colgar, digámoslo así, de tu globo, ¿vale? Ellos utilizan unas mini sondas muy pequeñitas bueno, creo que la más pequeña que tienen no llega a los 100 gramos, ¿vale? Con lo cual es algo relativamente fácil. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy, muy chula y muy divertida y que salió muy bien, que esta vez sí, subió hasta unos 25 metros, ¿vale? Tuvimos imágenes ya de la estratosfera, ¿vale? Tuvimos datos de temperatura, etcétera, etcétera, y bueno, la verdad es que no estuvo exento de problemas, porque siempre los hay, ¿no? Se nos giró la sonda, se nos enrolló con el paracaídas, aquello cayó a plomo, se rompió una antena, ¿vale? Pero son las cosas que, digamos, lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando los proyectos son reales, pasan cosas de verdad, ¿vale? No es una cosa que está escrita en un papel o que es un enunciado de un libro, ¿vale? Sino que, bueno, pues a veces salen bien, a veces salen mal, a veces salen mejor, a veces salen peor, pero siempre aprendes cosas, ¿no? Y al final eso es un poco lo importante, creo yo. Bueno, pues ahora vamos a hacer un giro en el mundo de los proyectos en el que tú participas y vamos a hablar de detecciones de muones dentro del aula. Sí, oyentes, estáis escuchando muy bien. Detectar muones dentro del aula. El proyecto Admira, explícanos en qué consiste este proyecto. Bueno, más o menos nació en la misma época que el Wish, ¿vale? Y también, pues un poco como pasó contigo, ¿no? O sea, una persona externa al centro que tiene unos contactos y que tiene unos conocimientos, digamos, especiales o singulares, se da cuenta de que eso se puede aprovechar, ¿no? Y entonces, en este caso, es un exalumno del Colegio Sagrada Familia Gavá que él, bueno, estudió ingeniería electrónica y trabaja en el CERN, en el acelerador de partículas de Ginebra, en, digamos, la sección de aprovechamiento externo de las tecnologías que allí se están desarrollando, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en este pequeño departamento lo que hacen es tratar de ver cómo se pueden aprovechar muchas de las tecnologías que se están usando, pues para detectar el bosón de Higgs, ¿vale? Y construir y trabajar con antimateria y todas estas cosas, ver cómo luego eso se puede aprovechar en aplicaciones, digamos, de orden práctico, como puede ser, pues, aplicaciones médicas, aplicaciones tecnológicas, industriales, etcétera, etcétera. En particular, en este caso, él está trabajando con unos detectores que se llaman TimePics, ¿vale? Que están basados en los detectores de partículas que utilizan ahí en el CERN a gran escala, y aquello, pues, es un detector chiquitín, más o menos de este tamaño, es un USB, como un lápiz USB un poco grande. Y entonces, bueno, pues eso es capaz de detectar radiación,
¿vale? El Timepics este es capaz de detectar radiación y ellos lo han diseñado y esto, digamos que ceden el uso, ¿vale?, de esta tecnología a diferentes empresas para que implementen diferentes soluciones con esto, ¿vale? Esta empresa se llama Bacam, creo que es de la República Checa. Entonces esta empresa es la que crea estos lápices, estos pendrives o USBs con este mini detector en diferentes soluciones. La que usamos nosotros se llama Minipix, ¿vale? Y es nada, es muy pequeñito y la verdad es portable completamente. Tú lo enchufas al ordenador y entonces aquello, abres una puertecita que tiene allí, lleva una pequeña capa de silicio semiconductor y entonces cuando allí impactan diferentes partículas, muones, radiación alfa, radiación beta, radiación gamma, fotones, rayos X, ¿vale?, tiene que ser radiación ionizante. Entonces lo que pasa es que esos átomos de silicio pues liberan electrones y se pueden detectar y entonces los puedes interpretar con un programa y no solo eso, sino que le puedes medir pues la energía, le puedes, sabes el tiempo y la posición en la que han chocado estas partículas, puedes ver las diferentes trayectorias, entonces claro, te das una cantidad de información y unas posibilidades de visualizar cosas que son invisibles, pues que desde el punto de vista de explicarles cosas a los alumnos, pues la verdad es que es una herramienta muy, muy, muy potente. Entonces cuando Rafa en realidad vino para hacer unas conferencias al colegio, una cosa así un poco puntual, estaba por aquí y dijo, oye, podría venir a charlar y entonces, bueno, pues decimos, pues ven a charlar y entonces hizo una charla pues para gente, no sé, de cuarto de la ESO, de primero de bachillerato, una cosa así. Y el coordinador de bachillerato pues me lo presentó, que era el contacto común, y me dijo, mira, este es el profesor de física, este es Rafa Vallabriga y ya estáis en contacto. Y entonces Rafa me lo dijo, oye, habría la posibilidad de que yo te prestase un detector de estos de partículas para hacer cosas en el colegio. ¿Te interesa? Dije, vamos, si me interesa. Sí. Digo, me interesa muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos así, con una cosa completamente anecdótica y puntual, y entonces empezamos a rascar y a mover cosas, ¿no? Empezamos a crear toda una serie de materiales, ver cómo se podían aprovechar en clase, tratar de generar algunas prácticas para aprender a utilizar esto y bueno, involucrar a los alumnos para utilizarlo, ¿vale? Entonces muy claramente esto cuadraba con la asignatura de projecte de recerca de bachillerato, ¿no?, de treball de recerca, y entonces se lo propusimos a varios alumnos y hubo 4 alumnos que estaban interesados en utilizar este dispositivo para hacer diferentes investigaciones y así comenzamos. Así comenzamos y bueno, luego la cosa pues ha ido creciendo y tal. Supongo que este pen, como tú les llamas, no es barato. No, esto pica bastante, ¿vale? Es una herramienta, no sé qué puede valer, ¿vale? Unos 2.000 o 3.000 euros, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Aunque ahora la misma empresa Bacam han sacado una versión más económica, justamente orientada a colegios y a escuelas, ¿vale? Que es el, el Minipix Edu, ¿vale? Y entonces, bueno, de hecho contactaron conmigo y me hicieron una entrevista cuando hicieron esto, porque somos uno de los pocos sitios en el mundo que ha utilizado esto pues de esta manera, ¿vale?, educativa, aunque bueno, hay una red en Inglaterra que también los usan, ¿vale? Allí tienen una red muy grande de fomento de proyectos de investigación en escuela que se llama IRIS, Institute for Research in Schools, y ellos han trabajado, ¿vale?, con estos sensores y con otros sensores desde hace ya bastantes años. Pero bueno, en cualquier caso contactaron conmigo y me entrevistaron porque les interesaba justamente ver la experiencia de un colegio con estos sensores y de cómo había surgido este proyecto aquí en España. Te he preguntado lo de si es muy costoso este pen, porque podría ser interesante de instalarlo en una sonda. Ese es el problema, si perdemos o se estropea la sonda, pues adiós. No solo es un problema de precio, que lo es, ¿vale?, sino también es un problema de que el dispositivo es delicado,
es delicado. La de silicio que lleva, ¿vale? Es de unas micras de grosor, ¿vale? Entonces aquello le petes 4 sacudidas y no sé cómo va a aguantar, ¿vale? Una de las cosas interesantes que ha salido del proyecto Admira, para mí a nivel personal, fue la posibilidad de ir al CERN a formarme dentro del Spanish Teachers Program, ¿vale? Entonces, bueno, pues solicité una beca a la Real Sociedad Española de Física, me la concedieron para ir allí una semana y estar una semana en un programa de formación del profesorado. Y bueno, aparte de que contactas con gente allí muy interesante, porque bueno, todos estamos en la misma onda y con el mismo perfil, eh, aprendes muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí es que se pueden construir detectores de muones relativamente económicos y caseros, ¿vale? Para poderlos montar a una sonda. Y es una de las ideas que yo tengo ahí aparcadita, en reposo, ¿vale? Para cuando ya me esté aburriendo y entonces pues digamos ahora ya parece que no tengo tanto trabajo y que puedo hacer alguna cosita más y entonces lo sacaremos de ahí del cajón y seguro que es interesante montarlo eso. Seguro que me va a llover muchas preguntas de oyentes diciendo... Seguro que te encantaría eso. No, seguro que me van a decir, pues ya que dicen que cómo se puede construir un detector de muones casero, cómo se puede construir un detector de muones casero? Uh, a ver, de hecho si se busca en YouTube, como todo hoy en día, ¿vale? Encuentras allí unos cuantos tutoriales que te lo explican. ¿Vale? Lo más complicado es encontrar los tubos, ¿vale? De rayos, que son los que tienes que montar como detector, ¿vale? Y entonces luego hay, ¿vale? Todo eso lo montas y lo sueldas sobre una placa, ¿vale? Que te detecta esos impulsos eléctricos que se generan al pasar por ese tubo, ¿vale? Y entonces, pues, lo único que necesitas es un sistema de almacenamiento de esos datos hasta que la sonda vuelva a bajar, ¿vale? A no ser que tengas un sistema de transmisión que te los emita en directo, ¿no? En real time, pero eso sería todavía más complicado. Pero sí, es algo que se hace y que se puede hacer, ¿vale? Y de hecho tengo una compañera, por ejemplo, que estuvo conmigo en el curso, que es una profesora de Granada, Natalia Rodríguez, que ella ha construido uno, ¿vale? A raíz de otro proyecto que construyó ya hace unos años, el que ahora es el coordinador del Spanish Teachers Program. Entonces, como ves, se van y se pueden hacer este tipo de cosas. No son fáciles, evidentemente. Necesitas tener un profesor pues que le gusten este tipo de cosas y que no le importe pues a veces dedicarle horas, ¿vale? Pero si te gusta verdaderamente, son cosas que se pueden hacer, ¿vale? Y hay información y hay recursos y gente que te puede echar una mano y un cable, seguro. Igual que en el mundo de los hubs, tú lo sabes. O sea, el mundo de los hubs es alucinante y es una de las cosas que me quedé alucinado. No, yo no sabía nada de esto y entré allí y dije, pero si estos hay multitud de gente que se está dedicando a estas cosas y que están haciendo proyectos de este estilo y lanzando cosas. Y me quedé alucinado, ¿eh? Y siempre, pues, muy buen rollo, gente muy dispuesta a echarte un cable, a echarte una mano, ¿vale? A responder preguntas, cosas así. O sea, la verdad es que muy bien, muy bien. ¿Y proyectos de futuro, ya para finalizar? ¿Proyectos de futuro? Hombre, pues a ver, de momento este año tenemos lo del HubCat 3, no sé cómo llamarle, Wish 3, Wish algo, 3, no sé, HubCat 1, no sé, ¿vale? Porque ahora estamos, digamos, un poco mirando a ver cómo va a ir la cosa. El tema, bueno, hacer el lanzamiento con los dos colegios también involucra una serie de desafíos, ¿vale? Porque claro, trabajar con tantos alumnos en un lanzamiento es poco viable y entonces, bueno, pues o montas una especie de show y espectáculo que haya mucha gente que mire, pero si los tienes que llevar allí a Lérida es caro y tal, y solo para estar allí mirando, pues no, ¿vale?
no compensa, ¿no? Y entonces lo que queremos hacer es hacer como una retransmisión de estas de la NASA ¿vale? O de SpaceX, una cosa de este estilo, ¿no? Que esté el equipo de lanzamiento y que estén los chavales haciendo una retransmisión en streaming desde el colegio de todo lo que va pasando, comunicando y conectando en real time con diferentes personas, etcétera. Bueno, ya te pediremos consejos sobre eso. Eso por un lado. Por otro lado, el proyecto Admira ha quedado un poco tocado ahora con todo lo del confinamiento porque, ¿vale? El proyecto Admira, que comenzó siendo algo muy pequeñito, luego se convirtió en un programa muy ambicioso de formación de profesorado. Entonces conseguimos otro kit de detector y lo estamos usando y compartiendo entre 12 colegios, ¿vale? Entre 12 colegios tenemos 2 kits y eso pues nos permite hacer prácticas, trabajos de recerca, etcétera, etcétera. Y además hicimos un programa de formación para 50 profesores para ver cómo podían aprovechar algunos de estos recursos y de estas cosas para introducir la física de partículas en el aula, ¿vale? Que es una de las cosas que yo me propuse hacer también cuando volví del CERN, ¿no? Ver cómo podíamos de alguna manera hacer que esto se haga en clase, porque al final son cosas que interesan a los alumnos, son cosas que en el programa se tocan muy tangencialmente, pero al final es lo que es la física hoy en día, ¿vale? Entonces, está muy bien hablar del plano inclinado y del polipasto y de cosas así, pero al final lo que motiva a un alumno pues a hacer unos estudios de estos es los agujeros negros y no sé, la materia oscura, ¿no? Y la física cuántica y la relatividad, estas cosas que luego salen en los canales de YouTube son los que les llaman la atención. Y entonces poderlo trabajar en clase, pues esto les engancha muchísimo, muchísimo. Y luego, bueno, ya sabes que hay una idea por ahí rondando que es la posibilidad de hacer algún tipo de sonda submarina, ¿vale? ¿Vale? Es De que sonda soy experto en submarina, hacer estos proyectos de locos. robot submarino, que llegue, pues no sé, todo lo abajo que podamos y grabar y tomar muestras y de hecho, bueno, ya estuve hablando con el profesor de biología y de CTMA y tal y se mostró bastante interesado en las posibilidades que le abre de obtener datos reales y muestras y cosas que analizar, ¿vale? Ya me estuvo hablando de las fitozonas de no sé qué y de la radiación de la luz y a ver si podemos medir la radiación cómo va disminuyendo y bueno, ya fueron saliendo ideas. Os doy un anticipo, es algo más complicado que el HAP, ¿eh? Seguramente, porque claro, tienes de entrada todo lo eléctrico y con agua cuesta trabajarlo. Sí, sí. ¿Vale? Cuesta trabajarlo. Si encima a eso le sumas que tienes que bajar a profundidades donde ya la presión empieza a ser un problema, pues más todavía. Se tiene que dirigir con un mando, es diferente. Sí. Ahí entran temas electrónicos más complicados. Pero bueno, a ver qué se puede hacer. Si podemos hacer primero algún prototipo que funcione en una bañera y luego más adelante conseguir hacer algo un poco más chulo. Pero bueno, la verdad es que sabes que estos proyectos a mí me encantan y que les veo muchas oportunidades a nivel educativo y que la lástima pues es no saber más y no poder hacer más, porque al final yo me lo paso muy bien. Es verdad que te quita mucho tiempo y que hay que dedicarle muchas horas y tal, pero también aprendo un montón de cosas y a mí personalmente eso me encanta. Sí, la verdad es que había que hacer una... Igual me meto en cosas que no me tocan, ¿no? Pero hacer una reforma a nivel educativo para emplear más horas según, y sobre todo en estas edades, ya en finales de la ESO, bachillerato. Hay que hacer una reforma a nivel educativo, pero tan grande, tan a fondo y tan... Porque claro, al final estas cosas no dejan de necesitar muchos recursos, no dejan de ser cosas que tienes que trabajar en grupos más reducidos, más manejables, ¿vale? Y entonces, pues bueno, y sobre todo necesitas mucha formación, ¿vale? Mucha formación del profesorado, porque si no, claro, yo no sé hacer las cosas. Yo he aprendido pues porque tú me has puesto en contacto con gente que sabía hacer esas cosas, ¿vale? Porque HubCat funciona porque tenemos a Óscar Loras, que es ingeniero de telecomunicaciones y sabe un montón ¿vale? De todo esto.
¿vale? Lo del proyecto Admira, pues claro, porque he estado en contacto con Rafa, ha estado metido también en este proyecto, se metió el ICUP, el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona, con el Eugeni Graugés, que es el vicedegano de la Universidad de Barcelona de la Facultad de Física, claro, o sea, son gente que son unos cracks, ¿me entiendes? Yo en el fondo allí me siento chiquitín, ¿vale? Y al final, bueno, lo que yo hago con mis alumnos, claro, no deja de ser, digamos, la excusa, ¿no? Para poder hacer esas cosas. Aprendo muchísimo, me encanta, pero verdaderamente necesitas ese soporte, esa formación, ¿vale? Y esos contactos, si no la cosa no funciona. Hay una foto que el otro día me enseñaste de un grupo de alumnos y tú preguntabas que veíamos en esa foto y que había muchas chicas. Ah, sí, es verdad, es verdad. Había muchas chicas, había muchas más chicas que chicos y eran de electrotecnia. En la asignatura de electrotecnia de este año son 8 alumnos, porque es una asignatura optativa de segundo de bachillerato y hay 6 chicas y 2 chicos, que esto no me había pasado nunca. Generalmente yo he tenido una chica o 2 chicas y este es el primer año que he tenido 6 chicas. Y no sé si es por eso, pero la verdad es que todas estas chicas estuvieron en esa promoción del Wish2, ¿vale? Y estuvieron haciendo el proyecto del globo sonda. Y a lo mejor sí que eso, bueno, de hecho hay muchos estudios que indican que todo este tipo de proyectos, digamos, de tipo más práctico, de tipo más real, más tangible, ayudan o estimulan la participación en STEM, en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas ¿vale? De las chicas, ¿vale? Que es algo que a priori parece que siempre cuesta más, ¿no? Y entonces, pues a mí es una de las cosas que, bueno, me gustaría ver cómo va, ¿no? Pero a lo mejor es una anomalía estadística y nada más, pero bueno, sí que me haría ilusión que tuviese algo que ver y que hubiésemos hecho algo y hubiésemos plantado allí una pequeña semillita. Sí, pero luego vas a las facultades de ingenierías y está vacía las aulas están vacías de chicas, entonces Claro, hay muy pocas. y es lo que interesante que se enganchen a estos tipos de especialidades porque son maravillosas. Es verdad, es verdad. Pero bueno, yo seguiré haciendo lo que pueda, ¿vale? Para que tanto chicos como chicas pues terminen accediendo, ¿vale? A este tipo de estudios. Pero bueno, al final, ¿vale? Lo que hacemos en el colegio, ¿vale? Es solo una de las muchas influencias que reciben los chicos y a pesar de que, bueno, puede ser significativa, pues no deja de ser eso, una de muchas y muchas veces luchamos un poco en contra de todo el resto de la sociedad, ¿no? Somos como una especie de globo un poco aislado, un poco especial, un poco singular, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, a veces a no sentirse un poco más apoyado ¿vale? Por el resto del mundo. Muchísimas gracias, Dani. Ha sido un enorme placer tenerte. Bueno, hace poco estuvimos hablando, estaba lloviendo, me acuerdo que estaba lloviendo, y ahora estamos aquí en casa. Muchísimas gracias y gracias a ti. Quiero seguir trabajar con vosotros. Ya sabes que me tenéis aquí para lo que haga falta, porque para mí es un enorme placer. Igualmente, ya sabes que, ¿vale? No, ¿quién es más loco, el loco o el que sigue al loco? Sí. Vamos a crear un ejército de locos que hace falta en este mundo. Es verdad, un poquito de locura. Sí que sí. Un saludo. Que vaya bien. Que vaya muy bien. Adiós. Chao.